es la aparición de nuestra Madre Santísima hacia mediados del siglo XVIII en La Salette, Francia. Porque se aparece la Virgen María a dos niños, un niño y una joven, pastores en este lugar de Francia, y aparece la Virgen llorosa, diríamos como la dolorosa, no vestida de negro, pero aparece la Virgen María llorando. Y entonces se van a decir una serie de cosas que conectan o podrían conectar, pero anoto que esta revelación particular no ha sido, diríamos, rechazada, pero no está en el mismo estatus que Fátima o que Lourdes, o que Guadalupe, o que la aparición de Nuestra Señora del Carmen. Porque menciona, hay una afirmación que dice Roma perderá la fe, será la sede del anticristo. Y entonces estos acontecimientos, diríamos, que tienen una interpretación desde la Sagrada Escritura, que pueden ser un poco, diríamos, oscuros, esta revelación particular podría agregar una luz, y lo pongo en condicional. El Papa San Juan Pablo II, cuando se refiere a las apariciones de La Salette, señala que es la madre de las apariciones marianas. Podríamos complementar en los tiempos modernos, porque en general se produce, ya diríamos desde el punto de vista histórico, en relación a la fe de la Iglesia con el modernismo y con la aparición de las ideologías subsecuentes a la Revolución Francesa, porque son, diríamos, ideologías que desconocen a Jesucristo. O sea, todo lo que es, diríamos, estas visiones deístas, que son distintas al teísmo. Nosotros los católicos somos, y la Iglesia es teísta, es decir, Dios es providente. Dios interviene en la historia, el Verbo eterno se ha hecho carne, Dios peregrina con nosotros, los acontecimientos personales, familiares, en las naciones, en los países, no son acontecimientos ajenos a la providencia de Dios. Pero el deísmo que surge en la Revolución Francesa señala que Dios crea y luego se desentiende. Es el Dios de los filósofos, es el Dios de los masones, y entonces todo lo temporal, todas las realidades temporales son soberanas, no autónomas, como nos dice el Concilio Vaticano II, con una autonomía relativa, sino soberanas. Dios no interviene. No hay providencia divina en lo cotidiano, en las cosas que ocurren en el día a día. Dios es ajeno. Y eso es contrario a nuestra fe. Entonces, esas ideologías que surgen a raíz de la Revolución Francesa van a dar origen a las dos ideologías aún vigentes que tienen más influencia, diríamos, en los asuntos temporales, y esos son el liberalismo y el marxismo comunista. Ambas visiones son contrarias a nuestra fe, pero el marxismo no solo se queda en una visión deísta, sino el marxismo da un paso más, porque el marxismo es ateo. El marxismo dice no hay Dios. Dios no es un creador, no es el principio de todas las cosas, sino Dios es creación del hombre en su ignorancia, en su superstición. No hay Dios. El hombre es dueño de todo, solo hay materia, no hay alma espiritual, no hay cielo, no hay infierno, no hay providencia divina, no hay Virgen María, no hay nada. Es el hombre. Y entonces solo los seres humanos deciden sobre su futuro y Dios y los que creen son un estorbo.
Entonces, esas dos ideologías que surgen como consecuencia de la Revolución Francesa, estamos hablando del siglo XVIII, van a producir estragos muy grandes, porque si bien es cierto, son estas ideologías, perdón, que surgen como la Revolución Francesa tiene alcance global. Se produce en Francia, pero impacta sobre el mundo entero, también sobre nuestro continente. Claro, el antecedente de esas dos ideologías y de la Revolución Inglesa y de la Revolución Francesa es la llamada Reforma Luterana, siglo XVI, que de alguna manera van a producir un gran cisma, mayor que el cisma del siglo X con la iglesia, diríamos, oriental, pero lo grave del cisma luterano, siglo XVI, es que niega los sacramentos, excepto el bautismo, niega la Eucaristía. La Eucaristía se reduce a un mero símbolo, no es presencia real. Y además promueve, diríamos, las interpretaciones particulares. Cada quien interpreta la Sagrada Escritura, que es recortada en los 73 libros y reducida a 66 libros, y entonces eso va a crear las condiciones para lo que se va a producir en el siglo XVII, siglo XVIII, y la aparición de estas ideologías. En ese contexto, en relación al final de los tiempos, es decir, al tiempo de la Iglesia, nosotros, que empieza, diríamos, ya con la ascensión del Señor o con la vida pública del Señor, si quieren ustedes, entonces nosotros tenemos que ver que estos últimos tiempos tienen que ver con esa prueba final. Y esa prueba final tiene que ver con la venida del anticristo. Antes de la venida del anticristo se tiene que producir la abominación de la desolación que menciona el Señor en el Evangelio según San Mateo y lo que nos remite al libro de Daniel. Y además se tiene que manifestar la apostasía,